En este video de literatura latinoamericana hablaremos un poco acerca del escritor Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Murió en la Ciudad de México el 17 de abril del año 2014. Estableció su residencia en México de manera definitiva a partir del año 1975. Y es que Gabriel García Márquez fue narrador, periodista y guionista cinematográfico. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá, estudio que abandonó para dedicarse de lleno al periodismo. Gabo sin duda fue uno de los escritores más importantes del habla hispana y de literatura universal. Con su excepcional narrativa y estilo, representó una generación de escritores conocida como el boom latinoamericano y dejó un legado indeleble en las nuevas generaciones de literatos del mundo. Márquez, un escritor con ideales políticos. En la convulsa situación de Colombia y los cambios políticos en Latinoamérica determinaron la ideología de izquierdas del escritor. Gabriel García Márquez y su literatura estuvieron influenciados por el convulso contexto histórico que se vivía en Colombia y en el resto de Latinoamérica a mediados del siglo pasado. Debido a su trabajo como periodista, García Márquez siguió en primera persona los cambios políticos en Colombia y el resto del mundo, los conflictos, la caída de antiguos regímenes y el triunfo de nuevos líderes determinaron la forma de pensar del escritor. Su amistad con Fidel Castro, sus vivencias en Barcelona al final de la dictadura franquista que perduró de 1967 hasta 1975, y sobre todo la década de violencia en Colombia en el año 1950, esto marcó su ideología de izquierdas y su antiimperialista. La andadura política de García Márquez empezó el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal colombiano. Este hecho, conocido como el Bogotazo, provocó una serie de disturbios en el país y marcó profundamente las ideas políticas de García Márquez. Los siguientes años, en los que el autor forjó su carrera como periodista, coincidieron en el inicio de la violencia, una especie de guerra civil no declarada que provocó miles de víctimas y exiliados. Fue el origen del enfrentamiento de guerrillas entre las FARC y el ELN. En 1957, García Márquez aterrizó en Venezuela como exiliado político. Poco después, la dictadura militar del general venezolano Marcos Pérez Jiménez fue derrotada e inspiró sus creaciones literarias más políticas. La novela El otoño del patriarca se inspira en una conversación con el mayordomo del Palacio de Miraflores, la residencia del presidente venezolano. El fin de la dictadura militar en Venezuela fue seguida de otros cambios políticos importantes en el continente: la caída de Rojas Pinilla en Colombia y el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista en Cuba. El líder de la revolución cubana, Fidel Castro, invitó a la isla a periodistas de todo el mundo, entre ellos a Gabo, para contrarrestar las críticas del Estado de Estados Unidos. Fue el inicio de la amistad entre Castro y García Márquez. Además de su reconocida trayectoria como novelista, Gabriel García Márquez fue un gran escritor de cuentos. Este fue un género que el autor colombiano cultivó durante toda su vida. Como resultado de este oficio continuo, la obra de Gabo consta de 4 libros de relatos: Ojos de perro azul, compilación de sus primeros cuentos escritos para El Espectador; Los funerales de la mamá grande, la increíble y triste historia de la cándida Erendira y de su abuela desalmada, y 12 cuentos peregrinos. En cada uno de ellos se puede advertir la maestría de Márquez para la narrativa breve. Sin embargo, uno de los cuentos más célebres del escritor colombiano no figura en sus libros de cuentos. Se trata de algo muy grave va a suceder en este pueblo, también conocido como La idea que da vueltas. García Márquez nunca lo escribió. No obstante, él mismo se encargó de compartir sus relatos a través de un medio completamente opuesto a la escritura: la oralidad. Aquello sucedió el 7 de agosto de 1968 durante el 8º Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, organizado en Venezuela por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, la Universidad Central de Venezuela
y la Comisión del Cuatricentenario en Caracas. Les voy a contar la idea que me está dando vueltas en la cabeza ya hace varios años y sospecho que la tengo ya bastante retorcida, les dijo García Márquez a los asistentes del Congreso. Se las cuento ahora, porque seguramente cuando la escriba, no sé cuándo, ustedes la van a encontrar completamente distinta y podrán observar en qué forma evolucionó. El cuento apocalíptico que Gabriel García Márquez narró y nunca escribió, denominado Algo muy grave va a suceder en este pueblo, es un cuento que Gabriel García Márquez narró como un rumor de una tragedia. Consta de que una mujer se despierta con la sensación de que algo terrible va a suceder en su pueblo. El rumor se extiende rápidamente en la comunidad. La superstición de uno de los rasgos más importantes de la historia. El rumor actúa como una fantasía colectiva que transforma la realidad del pueblo. Las construcciones mentales influyen en las acciones y emociones de las personas. El cuento forma parte de la colección Lecturas Grabadas. El rumor refleja cómo las creencias y fantasías colectivas pueden moldear la psique, ya sea a nivel individual o colectivo. El cuento también muestra cómo la superstición puede llevar a la destrucción de una sociedad. Gabriel García Márquez fue un novelista colombiano y premio Nobel, reconocido por su singular estilo de realismo mágico que combina sus elementos fantásticos con ambientaciones realistas. Sus obras a menudo reflejan temas de soledad, amor y complejidades de la cultura latinoamericana, influyendo significativamente en la literatura de las artes de los siglos XX y XXI.